¿Se pagan los edificios públicos? Los edificios públicos se pagan aparte, no se cobran dentro del pago del TAP. Son cuentas diferentes. Todos los centros comunitarios, todos los edificios, el edificio de la Unidad Administrativa Benito Juárez, todos los diferentes edificios, tenemos un recibo de luz, el cual es pagado de forma independiente. En el pasado, sí, hace aproximadamente 10 años, no sé cuánto, se pagaban del TAP, pero ya tiene, ¿cuánto dinero? No sé, aproximadamente 10 años de que ya existen recibos independientes. ¿Nos cobran el fideicomiso? Incluso, no, el fideicomiso no se puede pagar, porque esa es una de las reglas. ¿Nos cobran para el fideicomiso? Sí, nos cobran como cualquier otro fideicomiso una comisión cercana a los 6,000 pesos mensuales aproximadamente. Y incluso, por ejemplo, las casetas de vigilancia que se instalaron el año pasado para el corredor seguro de la mujer, cada una de esas casetas de vigilancia tienen su propio medidor, tienen su propia cuenta de Comisión Federal de Electricidad y obviamente pues se pagan del gasto corriente del municipio. Bien, oficial, ¿esta información es pública? La información es pública, toda se puede ver, bueno, tanto el portal del municipio forma parte también del proyecto del decreto, todo lo que es la recaudación del TAP de los últimos 24 meses aproximadamente, y el plan estratégico no me dejará mentir, ellos tienen toda esta información histórica, ellos conocen incluso también cuánto hemos devuelto a través de los mismos amparos, los cuales se han reducido mucho a través del tiempo, incluso es parte de información del mismo plan estratégico, y eso es porque también los empresarios pues han tenido más confianza en la administración municipal. Entonces nosotros también le apostamos a que dándole un servicio de calidad a la ciudadanía pues vamos a tener obviamente menos amparos, porque la gente se va a animar a pagar por un servicio que está recibiendo pues de calidad. Gracias. Yo aquí le pediría que me hicieran llegar a la señora Carabeo, si me hace el favor, si esta información es pública, se le hiciese llegar a sus correos, ahorita que salgamos, y de cualquier modo, le reitero, señora Carabeo, este proyecto de Iluminemos Juárez como el de Chihuahua Capital, los dos son públicos a través de las páginas del Congreso del Estado. Desde que a nosotros fueron hechos llegar, estos proyectos son públicos, la información es pública, las convocatorias que ya llevamos con esta prácticamente 5 reuniones para el caso del proyecto Iluminados Juárez en lo particular y otras tantas para el de Chihuahua. Entonces ya vamos más o menos por la 5ª reunión, todo ha sido público, toda la convocatoria ha sido pública y ha estado la información al servicio de todos ustedes, como de nosotros. Nosotros tenemos cierta información, que esa información, quiero ser muy claro, es la que nos hacen llegar a nosotros los municipios y esa es la que nosotros ponemos a consideración del público. Todo, absolutamente todo, aquí no hay nada que ocultar. De cualquier manera, Homero, si le haces favor de toma llegar. datos de la señora, por favor. Homero es el secretario técnico de la comisión para que le envíe a su correo la información, toda la información que nosotros tenemos. Con mucho gusto. Y en el caso específico del DAP, toda la información que tenemos relativa al DAP, para que usted la tenga En referencia. en su referencia. ¿Sí? Bueno, entonces, Pero no es proyecto ejecutivo, no es proyecto. Perdón. No es un proyecto. es un proyecto ejecutivo mandado por los municipios. Sí. Proyectos ejecutivos, cada uno de los municipios manda su proyecto general. ¿Sí? Sobre eso, sobre de lo cual estamos discutiendo el día de hoy. Sobre un tema particular que es el de Juárez. ¿Sí? Entonces, le daremos la voz a Julián Contreras, que es consultor externo. Por favor, Julián, adelante. Muy buenas tardes. Yo voy enfocado más en el área técnica y financiera sobre el cambio de luminarias que se quiere hacer en Ciudad Juárez. Que realmente sí se ocupa porque hay muchas luminarias apagadas. Pero el problema básico que tiene Ciudad Juárez es que no hay un diagnóstico, no puedes hacer un proyecto sin saber dónde estás parado,
qué tienes, cómo lo pagas, qué cargas tienes, cuántas luminarias tienes apagadas, qué estás pagando y está pagado. Porque CFE tiene luminarias directas, se les llama. Esas luminarias te las cobran estén o no estén encendidas. Entonces hay un recurso que se está pagando y no se está utilizando. No hay un censo como tal que puedan decir, tengo tantas luminarias, me los cobran con una factura y lo pago de tal manera. Entonces, ¿cómo vas a hacer un proyecto si no tienes un diagnóstico integral, como lo dijo la CONUE en las recomendaciones propias que hizo? Necesita un diagnóstico integral, hablando desde el cableado, desde la base, hasta el póster que de arriba, en donde va a ir la luminaria. ¿Por qué? Porque no están tomando en cuenta pues, las distancias interruptores. No es lo mismo poner una luminaria de 50 watts en una calle que tiene 20 metros de ancho, a que ponerlo en una calle normalita de Ciudad Juárez que tiene 10 metros de ancho. Luego la posición de las luminarias, qué tipo de cableado se va a utilizar, en dónde se debe de cambiar el cableado, dónde no, porque hay muchas partes de Ciudad Juárez que el cableado no sirve ya, que la misma gente del alumbrado público dicen, pues ya qué remendeo, o sea, ¿cómo pego ya? Ya tengo, no sé, 10 pegadas en el mismo pedacito. El robo de energía que se da también por personas externas al alumbrado público. Hablemos cotoqueros, hablemos taqueros, hablemos todo eso. Eso también va a agarrar y esos vicios se van a agarrar y se van a heredar al cambio de luminaria LED. Si no hay un diagnóstico real de lo que está sucediendo en las redes de alumbrado público, no puedes hacer un proyecto porque todo eso se va a volver a ver en la siguiente, con la siguiente tecnología que pongas, sea sodio otra vez, sea LED o lo que vayas a hacer. Si no hay diagnóstico integral del alumbrado público, desde la base, tomando en cuenta las calles que hay y dónde se va a poner, el proyecto va a fracasar. Como se ha visto en muchos municipios, que el derecho al alumbrado público va subiendo y no hay dinero que alcance. ¿Por qué? Porque no se arreglan los vicios que hay dentro del propio alumbrado público. Correcto. Muchas gracias, Julián. Entonces, en referencia, entiendo la pregunta. Digo, créanme que nosotros se lo pudiéramos contestar porque sí hemos revisado a conciencia los proyectos, pero aquí están ellos para contestarles. La pregunta básica es si hay o no diagnóstico y si está bien hecho o no está bien hecho. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, diputado. Partimos nosotros de un censo que tiene la Comisión Federal de Electricidad, el cual fue también acompañado por la Dirección de Alumbrado Público. Obviamente conocemos los tipos de luminarias, las cargas. Ingeniero, pues no sé si me pudiera ayudar a contestar un poquito más técnico al constructor de Hermosillo, por favor. Buenas tardes a todos. O sea, no tener y sí tener, pues depende de informaciones. Hace 15 días, si mal no recuerdo, estuvimos en el Colegio de Ingenieros Eléctricos y les enseñamos todo lo que tienen. El técnico, sí. La cuestión de las luminarias, cómo se calcularon las cargas, cómo se determinaron las vialidades, los corridas de iluminación que tenemos reales y simuladas. La misma información se le hemos comentado a los de CONUE y entonces pues lo han visto bien, ¿verdad? Al asesor de aquí de la comisión también se lo enseñamos, ya lo vieron. O sea, no es que no se haya hecho nada, ¿verdad? Sí. Todo lo que se acaba de comentar está contemplado perfectamente. La última reunión que nosotros estuvimos en Juárez, en la proyección de ustedes yo vi una tabla que no me había tocado ver, donde dice la cantidad, en un cuadrito, la cantidad el resumen de luminarias que tienen, de qué son, de lo que consumen y lo que están proyectando a lo que van. Ese lo pudiéramos proyectar y yo les pediría de todas maneras, Homero, si nos consigues los datos de Julián, para que le puedan pasar la información. Es información que a lo mejor algunos de nosotros quizá ya hemos visto, no sé si toda la que él comentó, pero si la gente de Juárez
nos apoya para que él pueda tener la información correcta, pues nos daría mucho gusto. El proyecto, dentro de lo que a nosotros se nos presentó, incluye, y ahí sí me hace favor de corregirme, incluye lámparas, incluye cableado, incluye postes, incluye subestaciones. ¿Qué más? Brazos. ¿Qué más? Arbotantes, bases, etcétera. Ahorita, si quieres, ahí yo creo que lo pueden pasar eso, ¿no? Esta es la tabla que hacía mención el diputado, es el censo que nosotros tenemos de la Dirección de Alumbrado, de la Comisión Federal de Electricidad, y este es igual, sigue siendo también parte del mismo, y vamos a llegar a esta propuesta, ingeniero. Este es la sustitución, cómo se agrupan los diferentes tipos de lámparas que existen en la actualidad en otras potencias. En su exposición, el ingeniero ante el Colegio de Ingenieros les mencionaba que obviamente esta es una propuesta, puesto que las lámparas pues obviamente las van a proponer diferentes empresas que tienen diferentes potencias, que tienen diferentes características, y que ya de las propuestas que hagan dentro de la licitación pues obviamente vamos a tener realmente lo que va a ser la potencia dependiendo de las diferentes marcas. Nosotros no podemos etiquetar porque por ley estaríamos dirigiendo el proyecto hacia un proveedor. Entonces aquí solamente estamos agrupando las diferentes potencias de las diferentes luminarias en potencias propuestas para nosotros calcular el ahorro esperado, y de ahí, como les digo, los diferentes participantes de la licitación entonces ahora sí vienen con sus diferentes lámparas dependiendo de sus características y cumpliendo con lo que nos dicen las normas mexicanas, pues van a hacer la instalación de acuerdo a lo que ellos propongan. Entonces este es el cuadro. Desafortunadamente aquí, bueno, sí lo alcanzan a ver, y es forma también parte del decreto, está también en el proyecto de decreto. ¿Les podrás poner, por favor, lo que se necesita de cableado, lo que se necesita de postes, lo que se necesita de... A ver, me hace que usted lo trae ahí, ¿no? Pues te pasó el... Está administrado el sistema, sí sabemos qué tenemos en respecto a cómo está la organización de las luminarias respecto a las agencias de Comisión Federal en estos colores, ¿verdad? Y cada cuadrante, eso le llamamos secciones. En cada una de ellas nosotros tenemos las cantidades de las que son digitales y de las cantidades que son con medición. Ese es un censo de una sección de ellas, este es un levantamiento georreferenciado que hizo la Comisión Federal, donde se estaban considerando las luminarias. Las verdes son las que tienen una medición y las azules son las que están directas. Este es el resumen de esas cantidades, lo que les acaba de enseñar ahorita el ingeniero Ortega, y la propuesta de cada una de ellas, la sustitución por ciertas potencias. Y quiero insistir en que esta es una referencia, no es por la que lo vamos a cambiar, ¿verdad? Hay propuestas que las empresas que concursen tienen que usar. Esta referencia es para poder determinar el cálculo de la carga instalada contra el ahorro que pretendemos se vaya a dar, y creo que va a ser mayor que va a ser más del 40%. Esta es la carga que tenemos contra la que pretendemos que se va a quedar en función de la tarifa o del precio del kilowatt hora promedio de 3.60
que fue todo el precio del 2018, ¿verdad? Pero lo que se le paga a la Comisión Federal de Biogás. Y ahí tenemos la diferencia de que quedarían 124 millones de pesos de la recaudación del DAP, que es lo que representa el 46%. Estamos pues un pronóstico de la instalación de las luminarias de más a menos y luego ir amortizando el avance. Tenemos consideradas las vialidades consultadas en el INIP, primarias, secundarias, la NOM 013, a lo cual debemos de llegar, ¿verdad? Y sus características y los cálculos de iluminación a través de un software llamado Visual. ¿Sí? Ese cuadro que tiene, que está ahí, esa tabla de Excel, en el recuadro rojo, ahí podemos evaluar una comparativa de unos cálculos que hacemos de 7 metros con 50 metros de distancia interpostal, alturas de 930. Y ahí más adelante en la tecnología tenemos HPS, que es el vapor de sodio, y luego abajo tenemos una de Dual Focus, que es de LED, el Autobahn de LED, Acción de LED y la New Lux, ¿verdad? Con sus diferentes modelos. Del lado derecho, con la columna donde dice curva, qué curva estamos utilizando para poder decir qué es la forma de distribución de la luz. Tenemos ahí los watts de cada luminaria, que es una comparativa de 150 watts, y podemos verla que con 53 de LED de una marca y 70 watts de otra marca Autobahn y 74 watts. Estamos cumpliendo con todas ellas con 7 luces, que es el cálculo de la calle que estamos analizando. Según la NOM 013 nos pide 7 luces y con todas ellas vemos que se da. ¿Cuál va a ser la que van a definir? Pues la que el concursante o el ganador determine cuál de ellas va a ser la buena, ¿no? Entonces, con esto les quiero demostrar que están haciendo cálculos de las vialidades, ¿verdad? Estamos haciendo las corridas. Por ahí la CONUE nos dijo que en Guadalajara con 12 corridas de estas autorizaron 40,000 luminarias en Guadalajara, ¿verdad? Entonces yo tengo 700 corridas, 800 más o menos, de todas las vialidades. Son curvas o distribución del software, ¿verdad? De las diferentes luminarias. Estamos ejemplificando cada una de ellas. Cálculos de la avenida de las Industrias, por ejemplo, que nos da con 70 watts de LED, ¿verdad? Ahí tenemos la corrida real de esta calle, del Paseo de la Victoria, Manuel J. Cloutier, la Oscar Flores Sánchez, Bocas Grandes. Tenemos otras Telurio, Bellavista, Morelos, y tenemos comparativas también de simulación de estas de 100 watts de sodio, 150 de sodio contra 3 de LED, y todas las de LED no alcanzo los 50, bueno, aquí la veo, 50 watts, ¿sí? 50 y 48, estas 3 luminarias dan los niveles que nos pide la NOM 013 y con una uniformidad bastante aceptable, mucho mejor que la de sodio. Pues con esto les quiero decir que sí estamos haciendo las cosas técnicamente como creo que se deben de hacer, ¿verdad? Ingeniero, ese es su diagnóstico, entiendo así, pero en el proyecto nos pasaron una tabla de lo que van a modificar en cantidades, que venía tanto cable, tanto, no sé si la tendrá ahí a la mano. Bueno, si no la tiene ahí a la mano, que se las haga llegar, por favor. Sí, eso nos queda claro que es el diagnóstico completo, pero nada más en el proyecto que se nos presentó lo que se pretende modificar.
en número. Decía tantos metros, no lo recuerdo ahorita exactamente. 1215. Venía en la presentación que nos hizo la primera vez el alcalde cuando estuvo aquí en la Junta de Coordinación Política. Digo, para que quede claro la totalidad de la modificación. ¿Rubén? ¿Y usted? Ahí está. Esa es la. Si quieren comentarla, por favor. Bueno, aquí está, son la reposición de 109.000, bueno, de 108.000 luminarias más las 500 que se proponen nuevos puntos de luz, que nos dan en total 109.137 luminarias, la reposición de 1.000 postes de concreto, 6.000 abordantes metálicos, 1.000 gabinetes y equipos de control, 1.200 kilómetros de cable, y que nos dan los montos. Lo tenemos muy desglosado, todo lo que vamos a gastar, tanto en el cambio de luminarias, brazos, gabinetes, bases de concreto, abordantes, cableados, postes, subestaciones, lo que nos costaría volver a hacer un censo para corroborar que se hizo realmente o que se tienen los ahorros que fueron estimados, y obviamente hacer los trámites ante la Comisión Federal de Electricidad o quien quiera que sea el proveedor de la energía eléctrica para que nos cobren realmente lo que debe ser, los trámites de unidades verificadoras y los trámites para las conexiones de subestaciones ante la Comisión Federal. Gracias, oficial. Creo que, no sé, ¿tiene algún cuestionamiento más? Bueno, pues vamos por partes, ¿no? Primero, pues aquí estamos viendo un proyecto que está en lo general. Lo que estamos pidiendo es uno en lo particular. A ver dónde vas a poner cada poste, dónde vas a poner cada luminaria, qué cable vas a cambiar, qué luminarias vas a cambiar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aquí está en lo general. Entonces, si nos vamos a lo particular, ya vamos a ver realmente qué cambios se ocupan y qué cambios no se ocupan. Las particularidades inclusive te las pasaron por avenidas, sí, donde se hizo el censo. Sí, exacto. Pero bueno, si deseas algún dato más particular o con una particularidad enfocada, pues ahí sí yo creo que pudieran ustedes perfectamente platicarlo con Julián y darte las particularidades de las zonas. Y una pregunta, ¿cuánto es el recurso que se paga de energía y que no se consume? Las luminarias que están apagadas de noche, que son directas, que se agarran. De las luminarias que están apagadas, las directas. No, realmente nuestro proyecto lo hicimos, obviamente, comparando si tuviéramos la totalidad de las luminarias encendidas contra la propuesta. Porque obviamente este número sería imposible encontrarlo. Hoy mismo en la noche, en la madrugada del padre hubo choques, ya tenemos lámparas ahí que fueron chocadas, dañadas, analizadas, otros focos que se están apagando, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo que nunca termina, es un trabajo que siempre está cambiando. Sin embargo, yo sí vi el dato, sí tienen el número de luminarias directas, usted diferencia por colores. ¿Cuántas son, ingeniero? Aproximadamente es el 40% de lo que tenemos conectado directas. Ok, de todas maneras, igual, Homero, yo te pediría que tomáramos los datos de Julián para que le proporcionáramos la información al municipio de Juárez y que las preguntas en lo particular también se les puedan responder y darle seguimiento. Bueno, correcto, Julián. Sí, por lo pronto, entonces procedemos a darle la voz, por favor, al señor Sergio Mesa, del Plan Estratégico Juárez. Buenas tardes. En primer lugar, nosotros estamos pues un tanto contrariados por el poco tiempo que se tuvo para la convocatoria de la mesa, ¿sí? Fue de la tarde del jueves para el día de hoy, y para la gente, para convocar gente de fuera, pues sí, fue bastante poco tiempo. Hubo gente de
Gobierno Federal, de CONUE, de Secretaría de Hacienda, que nos manifestaron que es muy poco tiempo, ¿sí? Entonces nosotros estaríamos solicitando, y sí pediría de favor que quedara sentado, otro espacio antes de que se emita el dictamen para poder invitar a gente de estas instancias que consideramos que son esenciales para el proyecto. También decir, ahorita me parece muy interesante lo que está diciendo el diputado Gloria y también Valenciano sobre las preguntas que se han hecho, las solicitudes de información que se han dado y que no se han cumplido, ¿sí? En la reunión del 23 de mayo se solicitó precisamente el diagnóstico, ¿sí? que se está haciendo alusión ahorita, y se nos solicitó una propuesta de diagnóstico, no sé si lo recuerda el diputado Valenciano, porque se preguntó que dónde estaba el diagnóstico aquí en el proyecto, y por parte del gobierno municipal se dijo que estaba disperso en todo el proyecto que fue presentado. Presentamos nosotros el esquema y no recibimos respuesta, no obstante nos hayan dicho que se nos iba a dar respuesta. Posteriormente también entregamos una serie de observaciones, ¿sí? A las que también el presidente municipal se comprometió a dar respuesta por escrito y tampoco me ha recibido ninguna respuesta. Entonces esto nada más para ponerlo aquí en la mesa. Si te podría interrumpir, antes de que continúes, a ver, Enrique, porque nosotros le regresamos las respuestas de todos los planteamientos que fueron realizados en esta junta en el pueblito mexicano. Entonces, A ver por qué conducto y cómo, y hay que, Sí, si es el canal no fue adecuado. Aquí la respuesta es que hicieron un documento integral donde pusieron una serie de planteamientos o dudas, y al final creo, si no me recuerdo, 4 o 3 opciones que ven ustedes analizado, que incluyen en ese mismo documento. Ese documento, más otras preguntas adicionales que hicieron un plan estratégico para el día del foro público que se hizo, les hicimos llegar a la comisión todas las respuestas a través de Homero, ¿sí? Porque fue el conducto por el que las recibimos, desde luego, ¿verdad? Todas ellas para atenderlas. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que la comisión pues, se las debe de compartir. Digo, nosotros lo podemos hacer también, ¿verdad? Pero en ese momento lo hicimos porque ustedes las entregaron a la comisión nos las facilitó, ¿sí? ¿Y se las hicieron llegar, Homero? ¿Qué día? Tenemos el resguardo de donde... Tenemos un documento que fue el que se envió, pero el diagnóstico en cuanto tal, ese no lo tenemos, que es un poco lo que se solicitaba ahorita. De la información que tú pediste, entonces falta el diagnóstico. Sí, falta el diagnóstico general, sí, y detallado, que era lo que nosotros pedíamos, que incluso eso coincide también con la opinión técnica que ha emitido la CONUE sobre este proyecto. Aquí yo creo que es importante señalar que la CONUE emitió una nota técnica, el diputado Colunga y el diputado Carrera hicieron una solicitud sobre una opinión técnica. La CONUE la ha presentado y desde el 11 de junio, y algo de lo que está solicitando la CONUE y nosotros lo solicitamos y les pedimos a la comisión que no emitan un dictamen hasta que se cumpla con esta nota técnica de lo que está solicitando la CONUE, empezando por un documento integral. Eso como un primer punto. Posteriormente, plan estratégico también estamos planteando que no se emita un dictamen de la comisión hasta que no se cuente con una opinión técnica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que la fuente alternativa de pago son las participaciones federales, y bueno, Juárez tiene, ahorita lo comentaba la señora Carabeo, Juárez tiene el 70% de los ingresos de libre disposición ya comprometidos. Entonces, solicitamos a la comisión que no se emita un dictamen hasta que el proyecto en su totalidad sea enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y emita una opinión, ¿sí? sobre esta financiación. De la misma manera, el Plan Estratégico de Juárez está solicitando
que no se emite el dictamen hasta que no se cuente con un estudio de impacto financiero por parte de Fitch Ratings. Nosotros estamos proponiéndolo desde hace tiempo para que tengamos dos opiniones, una de la calificadora Fitch y otra de la Secretaría de Hacienda. La calificadora Fitch nos ha dicho que puede realizar ese estudio, ¿sí? Nosotros estaríamos realizando entre algunas instituciones y algunos empresarios forenses para cubrir el costo de este estudio, ¿sí? Y que nosotros creemos que es sumamente importante, puesto que la misma calificadora tiene y propone ese estudio, ¿sí? Y también el concurso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, de la misma manera, nosotros pedimos que no se emita un dictamen por parte de la Comisión de Hacienda hasta que se toque un tema que es bastante importante y tiene que ver con la energía, ¿sí? En el proyecto se plantea que la empresa que gane el contrato va a poder contratar la energía eléctrica. Aquí nosotros hemos consultado varias fuentes y hay opiniones variadas, ¿sí? Como ha comentado el gobierno municipal, son figuras nuevas que van surgiendo y que es necesario darles mayor estudio, y nosotros para eso estamos pidiendo la participación de una serie de recomendaciones que emita la Comisión Reguladora de Energía, ¿sí? Y esto se lo estamos pidiendo nosotros a ustedes, a la Comisión Técnica, por lo que nosotros les pedimos a ustedes que se solicita la participación de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad. Por otro lado, nosotros hemos mencionado, en algún momento ahorita la lámina que presentaba el gobierno municipal es muy interesante, donde el costo de todo lo que es por decirlo de alguna manera, los elementos que tienen que ver, los fierros del proyecto son 710 millones de pesos sin IVA, ¿verdad? Eso es sin IVA. Aquí lo interesante es que nosotros tenemos conocimiento, y también el administrador de la ciudad lo comentó el mes pasado, que existe y que él conoce un estudio donde la Comisión Federal de Electricidad adeuda al gobierno municipal más de 420 millones de pesos por sobrefacturación de TAP. Entonces queremos solicitarle oficialmente y en esta mesa, y que quede sentado en el acta, que la Comisión de Hacienda solicite a la Comisión Federal de Electricidad y a la empresa que realizó el estudio toda la información referente a este adeudo, puesto que estamos hablando de más de la mitad de lo que puede costar la pura instalación del proyecto, ¿sí? Esto, pues viendo la necesidad de resolver todas las dudas que hay, y en una mesa como esta, en una dinámica así, pues va a ser difícil que quede resuelto todo lo que hay. Por eso es importante, como este documento que publicó la CONUE, ¿sí?, que es público, que también exista estos dictámenes y estas opiniones públicas de Fitch Ratings, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Reguladora de Energía, y que se investigue y se solicite el adeudo sobre de más de 400 millones de pesos para de la Comisión Federal de Electricidad al gobierno municipal. ¿Sí? También, como fuente alternativa y para explorar algunas opciones de financiamiento, NatBank, que lo conocemos todos, también ha mostrado y ha manifestado que es posible obtener financiamiento para este proyecto de parte de esta institución binacional. Y entonces, si tomamos en cuenta el costo del proyecto, el plazo, ¿sí?, y que esta mesa, como fue planteada, como fue propuesta, es para explorar también otras posibilidades, nos gustaría que el estudio, la opinión que se pueda generar aquí, se conformara una comisión
para buscar alternativas de financiamiento a este proyecto, ¿sí? Visto que se ha declarado públicamente por el presidente valenciano y por el presidente municipal, pues que hay que darle el tiempo necesario para que esto madure, para que sea el mejor proyecto de alumbrado para Juárez, y es algo que necesita y requiere y merece la ciudad. Muy bien, gracias Sergio. Adelante, ¿de quién gusta contestar? Voy a contestar una parte nada más. Con lo que respecta a Fitch Ratings, el gobierno municipal es actualmente evaluado por Standard & Poor's en Fitch Ratings. No se tiene que juntar ningunos empresarios para pagarlo, ya lo estamos pagando nosotros como municipio. Estamos en espera del dictamen de ellos, donde nuestra calificación crediticia está creo que en AAA o AA. Entonces, no tengo el documento oficial aún, pero se lo vamos a mostrar en cuanto lo tengamos en nuestro poder. Por parte de la inquietud de que participe la CRE por la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad empieza a participar en el proyecto de alguna forma independiente cuando empezó a realizar el censo que por normatividad o por ley ellos tienen que realizar año con año, y que pues obviamente de ahí parte la información con la que nosotros hemos estado trabajando a través de este tiempo. Eso es con respecto a la CRE, pues obviamente como lo han manifestado los diputados, yo considero que pues no es muy importante que participe, puesto que va a ser una licitación y va a ser parte de la licitación lo que es la contratación de la energía eléctrica, ya que pues obviamente para empezar tiene que generar un ahorro importante para el municipio, si no pues obviamente no tiene sentido hacerlo. Y pues la CRE su actividad preponderante pues es el fijar los costos de la energía eléctrica en el país, ¿no? Entonces pues obviamente nosotros al licitar pues vamos a garantizar de alguna forma tener nosotros el mejor precio de la energía eléctrica para la ciudad. Le voy a pasar el micrófono a José Luis para que platique un poquito aquí de los procesos en donde se involucra la Secretaría de Hacienda y qué más será y la economía. Muy buenas tardes. Respecto a las inquietudes que plantea el plan estratégico, es importante mencionar cuáles son los procesos que deben de seguir los proyectos. En primer lugar, la CONUE no puede emitir un dictamen ex ante. El dictamen lo emite ex post para poder entonces dar los incentivos de uso eficiente de energía. Ya que está el dictamen de ex post, se registra en la UCED de la Secretaría de Hacienda. Entonces no puede haber una opinión ex ante tampoco de la Secretaría de Hacienda, porque si no estaríamos hablando de otro tipo de proyecto. Para que se pueda registrar en la Secretaría de Hacienda crédito público, por ejemplo a través de las asociaciones público-privadas, las concesiones, otro tipo de proyectos, primero se hace el análisis diagnóstico, análisis costo-beneficio, y se cumple en su caso con las 9 fracciones del artículo 14 de las leyes de APP, y la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda, si son recursos federales o si son recursos de APP, registra el proyecto federales del presupuesto de la Federación y o autorizados por dependencias federales, se registran estos en la unidad de inversiones y palomea la unidad de APPs de la propia Secretaría de Hacienda, pero eso es un trámite posterior al registro en la unidad de Ya que
está asignado el proyecto es cuando se presenta por parte del desarrollador a la CONUE el documento y la CONUE le da su palomazo para ver y ya hay un dictamen sobre el cumplimiento de las normas. Y esto después se lleva a la UCED de la Secretaría de Hacienda. Entonces, los proyectos no puede haber un dictamen instante de todos los proyectos. Ese es un punto importante. El otro punto es alternativas de inversión. En el caso de las APPs federales, la ley estatal y los lineamientos municipales establecen perfectamente las condiciones que se deben de cumplir para poder establecer los parámetros financieros con los cuales cumple el proyecto. Este modelo incluye el capital de riesgo que está perfectamente definido en los lineamientos federales de los expertos del derecho público, unas variables. Uno, integran el capital de riesgo, el rendimiento del capital de riesgo de estar acotado. Uno son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los 500 estándares del PUR, el riesgo país del JP Morgan y un factor beta que dice el Banco Mundial para poder indicar cuánto vale el sector. Hay becas para agricultura, para carreteras, para pesca, para entonces el capital de riesgo está perfectamente acotado. Entonces tú defines si te apegas a un rendimiento de capital de riesgo de 8.9, de 8.9. Tú defines de acuerdo a la normatividad y tú puedes decir, oye, yo les puedo vender a mis accionistas 5, 7, 10% menos de lo que me da la norma. El segundo punto, las alternativas de inversión las define el mercado. Tú puedes ir a NASA, puedes ir con CFI del Banco Mundial, puedes ir con la Corporación Interamericana de Inversiones, puedes ir con CAS, la Corporación de Línea de Fomento de México también pertenece, o puedes ir a la Banca Nacional. Tú te puedes fondear con cualquiera de los grandes bancos en este país. ¿Y qué es lo que determina una de las tasas que tienen que subir por parte de la representación? Pues las condiciones del mercado. Si tú dices, bueno, son 100 que es el trabajo, más 250, más 300, más 275, más 225 puntos base. Entonces, ¿cuáles son los términos y condiciones? Bueno, si tú vas con Bancomer, con Banorte o con Banamex, tú como desarrollador, de acuerdo a tus capacidades, defines una tasa de diferencial con respecto a la acción. Y el Banco General dice, bueno, entonces presto 14 años, me pago un año más para cerrar el proyecto, me tienes que dar swap, CAP, garantías, me tienes que comprar póliza. O sea, hay perfectamente las definiciones y los desarrolladores pueden asistir al mercado a encontrar sus fuentes alternativas. Por todo cierto, yo no creo que haya una comisión para buscar alternativas de financiamiento. Sencillamente el desarrollador va a buscar la mejor alternativa del mercado que junto con su capital de riesgo pues va a definir la contraprestación de capital de riesgo más las amortizaciones de la inversión de crédito. Las otras dos pedazos de la tarifa son la operación de mantenimiento y el pago de ciudadanos. En el caso de operación de mantenimiento, pues mientras más eficiente eres como desarrollador, pues más fácil el mantenimiento que vas a poder, que te va a costar, y eso también te va a reducir el monto de la contraprestación. Finalmente, como comentaba el señor mayor, la función de la red es regular el precio, no participar en licitación y participar en ventas de este tipo, porque se define el costo de energía eléctrica y de la mejor alternativa eólica, solar, de gas, de biogás, de lo que ustedes quieran, se define un precio en el mercado y el desarrollador va a ir a buscar la energía eléctrica en la región de Sosa, en el mismo de Tehuantepec, o en el desierto de Baja California, de la TAR, o aquí en Parras, o a donde el costo de energía es más barato. La única diferencia es que yo la puedo conseguir en cualquier estado del país, pago el porción nada más con la CFE, y aquí me van a poner la energía más barata. Entonces, esos son los componentes que integran el modelo financiero y que te garantiza como tal, pues haya transparencia y exista un modelo de financiamiento
Sí, Sergio, efectivamente, cuando yo era oficial mayor en el 2010, se contrató una empresa donde hice un diagnóstico de la diferencia de facturación. Sí se llegaron a montos más o menos lo que tú estás diciendo, pero pareciera un tema muy romántico para la administración, puesto que se hizo el estudio, se hicieron todos los procesos que iban a hacer, y nunca se llegó a nada. Y te estoy diciendo que desde el 2010, cuando ya se había practicado en otras administraciones, y a la fecha no se ha visto ninguna devolución por parte de la Comisión de la Agricultura. Gracias. Claro que sí. Hay unos municipios que han afectado a muchísimas con temas de recuperación de fondos, de buscar fondos. Hay gente que quiere poner de 2.000, 3.000 millones de pesos como si fueran 12.000 pesos. Entonces, la verdad, de lo que yo vi en esta experiencia, es algo irreal. Se quería perder el tiempo buscando ese tema. Lógicamente, nosotros como municipios, hasta 1.000 pesos nos sirve el CAE, porque la ciudad tiene demasiadas necesidades. Entonces, también nos pueden ayudar, pero no nos pueden una cosa con la otra para recuperar eso. Créeme que 400 millones de pesos que podemos invertir en muchísimas cosas que la ciudad de Por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Creo que este tipo de reuniones, y más cuando veo a mis paisanos con la pasión con la que hablan a Victoria Carabeo, que la conozco muchos años, a Sergio Mela, y a los demás compañeros que van a insistir en la palabra, el entusiasmo con que venimos a enterarnos de lo que está pasando en nuestro municipio, el tener a los diputados frente a nosotros, en esta sociedad abierta, democrática, al municipio, con toda la información completa, creo que no vaya dudas. Me entusiasma porque yo hubiera querido ver esto, y bueno, todo pasado, ¿verdad? Pero yo quería preguntarles a cuántos de ustedes los invitaron a estar presentes y discutir el programa de movilidad de Juárez o el camino real donde gastaron tantos millones de pesos. Y ahora este programa es necesario, porque sí lo reconocemos, necesario, pero obviamente con todas las voces escuchadas, con todas las preguntas contestadas, y por eso estamos en esta mesa, por eso vinimos desde muy temprano a Juárez entusiasmados a participar en esta mesa de diálogo abierto, franco, directo, sin intermediarios, yéndonos a los ojos como pareja, como chihuahuenses, con proyectos tan importantes como estos, porque a mí me ha gustado que nos sentaran en estas mesas de diálogo y decirles lo más que estaban planeadas las cosas en lo financiero, en lo técnico, en proyectos anteriores. Creo que este ha sido el proyecto más ocultado por la sociedad juarense. Qué gusto me da que así sea y que aquí en adelante se haga un precedente para este tema. Yo quiero participar como líder por Juárez de esta organización que apenas a un año de su nacimiento hemos tenido ya participaciones importantes en la sociedad civil juarense con cuestiones muy prácticas y que quizás cuando explicamos las cosas por manzanitas y palitos lo entendemos mejor. Y quisiera que me explicaran como si fuera un niño de primaria. Y esos niños de primaria que van a poder pasar nomás viendo a clases, y ya ven que ahora van a poder pasar nomás viendo a clases los niños de primaria. Yo les quisiera preguntar, y una pregunta sería, vamos a suponer que este proyecto no se da. ¿Cuánto tendríamos que pagar por un alumbrado de tercera durante esos 15 años? ¿Sí? ¿Cuánto estamos pagando actualmente por mes? ¿Cuánto vamos a pagar mensualmente con esta renovación? Yo lo veo de una manera muy sencilla, quizás estoy equivocado, pero yo veo como si yo manejo un carro viejito, que funciona a medias, y que estoy pagando 100 pesos por él, y viene el concesionario Mercedes-Benz y dice, José Luis, va un Mercedes-Benz nuevecito, y va a seguir pagando los 1,000 pesos que paga todo. Yo lo veo muy sencillo, pero yo quisiera que me aclararan, y así de sencillo es, porque tiene muchas implicaciones
sobre todo la parte de las letras chiquitas, de los contratos, que son las que nos preocupan, y que además estoy seguro que habremos de acompañar, en caso de que se dé la aprobación, a la licitación desde la A hasta la Z, hasta que todos los Juarenses, y incluyo a Victoria Caraveo para que esté presente y a Sergio, subiendo el tweet para que todo Juárez esté iluminado y estemos orgullosos de un alumbrado moderno como se merece la ciudad. Ya basta de tener una ciudad tercera. Esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas, y esta me refiero a una frase que en su momento dijeron Luis Donaldo Colosio, donde él decía que este mundo no nos fue heredado por nuestros padres, sino nos fue prestado por nuestros hijos. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué se va a hacer con las luminarias actuales? Yo no veo el proyecto, y explíqueme si estoy equivocado, ¿qué se va a hacer con todas las lámparas de sodio? ¿Qué disposición final van a tener? Por un lado. Y por otro, sé que hay lámparas LED que sí están funcionando bien. ¿Qué se van a hacer con ellas? ¿Se van a ubicar a parques? ¿Se van a ir a jardines? ¿Se van a ir a dónde? ¿Qué se va a hacer con esas LED que sí funcionan? Porque es importante que podamos conocer el destino final de estas luminarias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo voy a comenzar con lo del final. Sí, lógicamente, estuvimos en una reconstrucción también con fue avisar que nos acompañaran durante el tema de la elaboración del contrato. También hay que mencionar y decirlo que yo creo que es la primera vez donde se está ampliando el comité para un proyecto como este, donde se está invitando a plan estratégico, a líderes de Juárez, está también Canaco, está Coparmex, CENIC, y bueno, se está considerando todo el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser desde un inicio hasta el final. Entonces, lógicamente, para nosotros es muy valiosa la participación de todos y sobre todo de cada uno de los expertos en cada tema. Por eso también se está incluyendo el Colegio de Ingenieros Eléctricos de Ciudad Juárez. El TEC de Juárez también está incluido, la UACJ también. Entonces, bueno, pues ya son muchos temas donde muchos líderes de opinión y sobre todo expertos nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque este es el proyecto más importante no para la administración, sino para Ciudad Juárez. Entonces, yo quiero agradecer de veras también la disposición de los diputados, porque han sido varias jornadas de trabajo que, como decías tú, no se habían visto en la historia. Yo creo que también hay que destacar el trabajo aquí de todos los diputados y también reconocer, y está marcado uno de la misma administración, pero decir que es un gobierno abierto y que somos incluyentes sobre todo en toda la ciudadanía. Vamos a continuar esto. Con respecto a cuánto nos costaría si viviéramos igual en nuestra proyección, nos costaría cerca de 7.300 millones de pesos con un mercado muy eficiente. Actualmente se recauda, como mencionaba anteriormente, 22 millones de pesos mensuales y eso nos costaría. Ese es el costo o ese es el presupuesto que nosotros estamos definiendo en los proyectos, que es el presupuesto para ser destinado. Entonces, aquí básicamente, así en palabras muy sencillas, muy fáciles de entender, es el dinero que ya estamos hablando hoy, por 22 millones de pesos, simplemente que ese dinero lo queremos utilizar de forma eficiente para tener un alumbrado moderno y así básicamente es eso. Con respecto a las luminarias actuales, estas se tienen que, las que son de tecnologías, como ya lo mencionó el ingeniero Lara, el vapor de sodio, de aditivos metálicos, la mayoría de ellas tienen mercurio como parte de sus focos, ¿verdad? Entonces, estas tienen que hacer una disposición especial y obviamente va a correr a cargo del prestador de servicios de la lámpara. Entonces, se tiene que dar a disposición. Ya lo mencionado tanto el presidente como el administrador en las diferentes presentaciones que las luminarias que actualmente están en buenas condiciones y quieren instalar en escuelas, en parques, en lugares donde no tenemos, no es parte del sistema de nuevo público. Si me permiten porque hay algo importante que me pasó mencionar, es algo igual de sencillo de entender.
cambio de luminarias va a tener un ahorro sustancial de la lámpara tradicional a LED, es decir, debe haber un ahorro 20, 30, no sé cuánto. ¿Perdón? 40. Ese ahorro lo va a ganar el que gana la licitación. Segundo, ya tienen contemplada la tasa de interés, y ahorita lo explicó magistralmente, no recuerdo su nombre, pero magistralmente todos los temas, perdón, Tocayo además, lo resumo bien, ya tienen estimado el porcentaje de la tasa que se cobraría por este contrato, gracias. Antes de que se comete el modelo, para cerrar la parte de la ejecución de las lámparas, el propio proyecto, en el artículo 7º de la parte resolutiva, como propuesta, desde luego, el municipio de Juárez debe dar título gratuito de las luminarias de las que resulten técnicamente viables por el uso, ello a favor de personas físicas o morales de derecho público o privado, cuya disposición final deberá hacerse en estricto apego a las disposiciones normativas que resulten aplicables. Entonces, obviamente está previsto lo que usted como comentaba el señor Ortega, de todas aquellas que se establecen las tasas de certificación del lugar de confinamiento final o de instrucción final, atendiendo las normas de ecología, etcétera, y toda la disposición de las lámparas que técnicamente sean reusables son que habrán de hacer el entrega del municipio para su adecuado resguardo. Todo ello viene previsto desde luego y autorizado los procesos por el Congreso del Estado. Rápidamente lo del ahorro. El ahorro que se genera por distribuir una tecnología por ahorro, que nosotros hemos calculado es lo que nos da presupuesto a nosotros para el pago de la contraprestación. Entonces, si hoy recaudamos 22 millones de pesos, la mayoría de esos 22 millones de pesos se va en el pago de energía eléctrica. Con el ahorro, aproximadamente 13 se van a ir para el pago de energía eléctrica, un poquito menos. Y el resto es lo que se le pagaría al prestador de servicios, tanto para amortizar su inversión como para el mantenimiento del sistema durante los 15 años. Entonces, realmente el ahorro que se está generando es para el pago de la contraprestación. Hay que señalar ahí que nuestro texto presupuestario, estamos basados en el promedio de lo que sacamos de derecho al empleo público. Y ahí no pueden pasar las empresas que tienen una contraprestación. Sí, claro, nada más que pedirlo aclarado en el punto del porcentaje. En el caso del costo de capital, supone que esto está ya definido, se calcula aproximadamente un 9.80% como parte del rendimiento del costo de capital de riesgo por parte del inversionista. Que el costo de línea de crédito es 10 más 235 puntos base, y esto lo va a definir el propio desarrollador. Entonces, los dos componentes de capital de riesgo y de costo del crédito son más o menos 80% crédito, 20% las APP que permiten, si tiene ciertos recursos que el desarrollador para hacer el 140%, pues se irá con una línea de crédito mucho más reducido, más recursos de capital de riesgo, y esto le disminuye la tasa global de rendimiento y hace una mejor oferta. Esa es fundamentalmente
digo, continuaremos, por favor, con Rafael Castro. Estoy escribiendo toda la fecha de los candidatos, las fotografías. Realmente lo siento que hizo José Luis. Realmente ejemplo muy claro, por ejemplo, el ejemplo que hizo de Cara. Efectivamente, ya como se ha dicho, nosotros como empresa interesamos los proyectos que están en una renovación local. En este caso, obviamente, pues siempre nos vamos con las últimas eficiencias, en este caso, o tal vez en tecnología leve. Así también yo nomás estudio otro tema que quiero referir es que estoy viendo que la han aplicado la norte 1, las específicas, la norte 2, la norte 3, los unidades locales, y aquí me gustaría enfocarme un poquito más hacia la norte 3. La norte 3 es específicamente hacia los niveles funcionales. Los niveles geométricos, a la muestra de los niveles geométricos y la uniformidad de cada una de las sensibilidades. Para esto, he visto la prueba de los estudiantes, pero yo lo que sugiero, los especialistas, es hacer, hoy en día lo permite poner glucómetros móviles. Estos glucómetros móviles nos permiten tener lectura de grandes cantidades de kilómetros en pocas horas. Esto nos da como resultado tener un nivel geométrico generales, integridades, excesos, ideas rápidas, cambios secundarias tipo A, tipo B, tipo C, en todas las clasificaciones de la marca europea. Con esta clasificación y con estas lecturas podríamos tener el diagnóstico con un alto grado de precisión. Si no, omito también mencionar un tema importante, por bien mencionado el vehículo, es que una vez teniendo ya el vehículo renovado, una vez haberlo cambiado de su infraestructura tanto la mecánica como la lumínica, una de eléctrica, obviamente, si ya teniendo el coche ya renovado, ahora sería muy importante el mantenimiento, porque no nomás es tenerlo nuevo o ya renovado, sino que es mantener. El proyecto, por lo que veo, es un gasto de 16 años. La reciente nuclear hoy en día han alargado su tiempo de vida útil. Las principales marcas, porque estoy viendo en las corridas, son marcas de reconocimiento, realmente tienen beneficio, son empresas que tienen experiencia, lumínica y control de luz es bastante buena. El control de luz que hay de duda, pero la mayoría está en casi los que se da el mantenimiento de los últimos 60 años hoy en día las empresas ya están en la necesidad de 60 años. Pero el mantenimiento es sumamente importante. Yo lo que estoy realizando es tener específicamente rastros de mantenimiento. ¿A qué me refiero? Si falla una luminaria, como pueden decir, las partes eléctricas no tienen palabras, fallan y tienen ciertos porcentajes de fallas. Puede ser un cableado, puede ser un conector, puede ser un radio, puede ser algo de pero eso se tiene que minimizar. ¿Y cómo se minimiza? Con rastros de compromiso por parte de las empresas prestadoras de servicios. En los tiempos de respuesta, X cantidad de costos de reparaciones, X cantidad de señales, X cantidad de cableado para poner. Cambiar todo el cablerío de todos los cambios de distribución, instalación, administración, tener millones y millones de electricidad. Y se va a minimizar el proyecto, pero no se va a dejar de cero. Por lo tanto, se invierte
un 5, 10, 5% de la espera por los casos, y no me cuenta por ejemplo los 5 y 7% y las detalles. Un 5 o 7% con la fuerza de reconocimiento prácticamente es imperceptible. La única forma de medir el desarrollo efectivo de las organizaciones a través de un instrumentómetro de estudio y de laboratorio. Pero prácticamente para los ciudadanos comunes, no lo perciben primero que no lo hacen prácticamente sin percepción. Entonces, estas serían recomendaciones que nosotros estamos dando como empresa y sobre todo la calidad del servicio de mantenimiento. Eso yo creo que es uno de los puntos y creo que no se tiene considerado, pero yo estuve leyendo el documento que me enviaron y no está, y si no lo verdad, sería una aportación por parte de los ocupados que han considerado información está contenida en el proyecto que tal vez no funcionaba, únicamente nos puede limitar a decir que en los ratios de eficiencia de mantenimiento se considera una operación y se han hablado todos los fondos y están en documentos de un 95% de funcionamiento de eficiencia en todo momento y de una respuesta de Secretaría de Obras Máximas que todo lo que tienen las actividades de mantenimiento y demás, ¿no? Las especificaciones desde luego pues, tampoco las podemos dar aquí, sino es una identidad de la participación de los proveedores, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hay cuestiones que están reservadas, desde luego, al momento en que se lancen las convocatorias y lo que amerita la gente de la propuesta. Entonces, en esa medida, es lo único que podemos utilizar. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos cambiar la palabra a Eduardo Ramos, no sé si alcance a oír por parte de Coparmex. Eduardo, si quieres hablar, si no, aquí nos vamos a llegar a comentarios y con mucho gusto los retiramos de la mesa. Si quieres hacer el intento, Eduardo, escucha. El teléfono de la lista, sí. No alcanza a hablar, ¿verdad? Vertimos los comentarios aquí, los que nos hizo llegar. Lalo, ¿me escucha? ¿Puedes acercarnos más tarde? Lalo.
por favor. A ver, con el tema de incluir a todas las empresas de Ciudad Juárez, hay que recordar que es una licitación abierta, pública nacional, donde pueden participar todas las empresas que lo quieran hacer de cualquier parte de la República. En la reunión que tuvimos, que yo estuve presente, donde no pudo estar el presidente municipal, acordamos que ustedes iban a participar dentro del comité y que también les solicitamos el acompañamiento para la elaboración del contrato, donde tú ahí te comprometiste de poner abogados especialistas en el tema de contratos, el cual también estamos 100% de acuerdo con ustedes. El tema del currículum, si es una persona muy preparada, lo estamos viendo. Ahorita tenemos que nomás lo dice el presidente municipal. De lo del mapa de la ciudad, contamos con él, con mucho gusto se lo hacemos llegar. Lo del tema de la tasa, el monto, etcétera, etcétera, tienen el proyecto que lo podemos detallar y mandar exactamente toda esa información. También lo de la banca de desarrollo, pueden participar. No sé si estuve claro o...
mismo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a Eduardo Ramos Topormés. En este momento le tocaría la palabra a Rodolfo Tejada. Se queda. No sé si los escuches tú, Rodolfo. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas veces nos metemos en los detalles y me gustaría salir un poco a lo global del proyecto. Me gustaría hacer una serie de planteamientos y me pudieran apoyar con un sí o no tiempo. El planteamiento central es que algunas lámparas en cuales no funcionan y otras están obsoletas, ¿correcto? Sí. ¿Okay? Cambiarlo todo cuesta alrededor de 300 millones de pesos, ¿no? El asunto es que el gobierno de Juárez no tiene dinero para hacerlo y por eso es que buscamos una empresa. ¿Es correcto? Es la esencia del proyecto. Es por ahí, no es eso. El proyecto es utilizar el recurso que ya recaudamos nosotros del Estado público de una forma eficiente para poder dar un servicio correcto a la ciudad. Ok, entonces el cambio de infraestructura no es el centro del proyecto. El centro del proyecto es darle un servicio, que es obligación del gobierno municipal, de calidad a todos los ciudadanos. Ese es el objetivo del proyecto. Para eso hay que comprar los lámparas. Bueno, entonces por eso a veces hacen piden un proyecto técnico porque lo funcionen con una obra pública. Y nosotros no estamos licitando una obra pública, estamos licitando un servicio. Un servicio que entonces que es la entrada pública. Se busca con un tercero bajo la premisa de que el gobierno municipal solo no lo puede atender y se quiere darlo a un tercero que lo pueda hacer mejor. Entonces es incorrecto también. Otra vez estamos buscando utilizar los recursos que ya tenemos nosotros del derecho a la obra pública. La administración sola no porque para poder nosotros tener el recurso para destinarlo a este propósito, tenemos que tener tecnología que a la vez nos genere los ahorros suficientes para poderlos destinar para la contraprestación de este servicio. Ok, entonces la obra pública obra pública, operación y mantenimiento y suministración. Bueno, infraestructura, correcto. Sí, no, en esa parte no estoy. Mi pregunta es el planteamiento general de la alternativa de por qué no lo hacen el gobierno solo, bueno, pues por qué en particular, ¿no? Para que apoyen la esencia de esto. Cuando nosotros hablamos de fuentes en esencia, como yo lo entiendo, creo que como muchos aquí lo entendemos también, es que no tenemos la capacidad financiera para hacerlo de manera autónoma y directa como administración municipal. Y por eso se recurre a que una empresa haga esta inversión. El presidente municipal lo dice muy seguido, porque les empieza a transmitir ese riesgo, ¿no? A una empresa que quiere invertir y arriesgarse, ¿no? Por 15 años. Entonces, digamos, esencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de fuentes alternativas de pago, lo decimos así porque consideramos a la empresa que vaya a licitar y que vaya a ganar esta licitación como nuestra fuente de financiamiento. El gobierno municipal no puede financiar este fondo, requiere de esta asociación con una empresa privada. Entonces, cuando hablamos de fuentes alternativas de financiamiento, a lo que nos referimos es alternativas a la APP, ¿no? Nada más
para aclarar por la explicación que se dio cuando hablamos de fuentes de financiamiento y bueno, se nos analizaron las bancas de desarrollo así de manera muy extensa, muy completa, todas las bancas de desarrollo de América Latina que nos analizaron aquí. Cuando no hablábamos de eso, ¿no? Estábamos hablando de fuentes alternativas de pago, es decir, esquemas distintos que no sean la APP. En ese sentido, yo pienso que tenemos que explorar bastante más. Y una de las cosas que se había mencionado es que, bueno, si lo que necesitamos es dinero para poder financiar, hacer la compra de infraestructura y empezar a dar mantenimiento nosotros mismos con este recurso, bueno, pues resulta que estábamos viendo explorar este tema de recuperar los 400 millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad, que francamente si a la administración le deben 400 millones, pues nos sería muy bueno que tanto ciudadanía como gobierno nos contáramos y cobráramos esa lana, ¿no? Porque es muchísimo dinero. Y al respecto se nos responde que es romántico pensar que podemos recuperar ese dinero, y extrañamente no les parece romántico que porque demos un buen servicio de alumbrado se van a dejar de amparar las empresas por la, y son como estos dobles parámetros que no me queda muy claro cómo podemos decir que es romántico cobrar un dinero que nos pertenece y que no es romántico pensar que la gente por buena voluntad va a dejar de hacer las cosas. En lo que corresponde a la pregunta, yo tengo, y esto a mí me preocupa muchísimo, tiene que ver con el DAP, y ya dije muchas veces, pero vayamos a este caso hipotético. Es 2023 y el Congreso del Estado, ya no son ustedes, algunos de ustedes sí son, y el Congreso decide rechazar la ley de ingresos de Juárez del 2023 porque trae el DAP y dice, no, ¿sabes qué? El DAP ya no, es ilegal. En ese momento entra entonces de manera directa las participaciones federales al proyecto ya contratado en 2019, ¿es correcto? No, mira, ahí, para empezar hay que entender, el DAP es una cuestión federal, ¿sí? Los públicos en el país se pueden hacer modificaciones, se pueden interponer algún recurso adicionales al presidente de la República y el Congreso de la Unión. Es el único que puede meterle la mano a la persona, o menos que el presidente de la República, como se las avienta ahora, a base de algún a base de algún oficio particular, pues, de la presidencia, decrete que eso ya no se va a cobrar. Lo cual lo dudo mucho porque quieren cobrar las tenencias, que no cobran el DAP, pues, está claro. Entonces, aquí es muy claro, si hay una disposición de ese tamaño, ¿sí? Todo lo anterior a esa argumentación que haga el presidente de la República se tiene que seguir respetando, porque la ley no es retroactiva. ¿Sí? Si ya se adquirió un compromiso por algún municipio o algunos municipios, porque no es el caso particular de Juárez, es el caso prácticamente de todo el país, donde los municipios atraen esos recursos porque no hay otra forma de inversión. Entonces, es muy simple. Si al presidente se le ocurre establecer un decreto por el cual mañana quita el DAP, él va a tener que establecer un fondo, un fideicomiso, donde todas las participaciones generadas o todos los recursos comprometidos va a tener que él particularmente o la federación fondearlos. ¿Sí? No nos vamos automáticamente, te lo dejo claro, al pago en base a las participaciones de cada municipio. Error, así no es. Si las participaciones de un municipio, como en este caso, se comprometen, es por alguna falla particular del proyecto municipal, no federal. ¿Sí? Y el DAP es una cuestión federal, prácticamente. Y la federación es la única que, claro, revísalo. Bueno, eso es lo que tú crees. Nada más para tener. ¿Y el amparo de dónde viene? El amparo es federal, pero tiene que ver con que el recurso no lo cobra la federación, lo vende la federación. No, la federación lo cobra a través de la Comisión Federal de Electricidad. No, el municipio lo cobra a través de la Comisión Federal de Electricidad. ¿En serio? Bueno, a ver, si ustedes gustan
aclararlo? A ver, perdón. Me gustaría, si quiere muy puntual aclararlo, me gustaría ya interrumpir para darle paso al representante del... Nada más bien puntual, porque la verdad toda la retórica siento que no lleva a una solución de fondo y que ha sido tomada en muchos foros. O sea, inconstitucionalidad o no, son realidades, ahí están los estados. Es inconstitucional también el impuesto sobre nómina, y el Estado no va a dejar de hacer proyectos de financiar con impuestos sobre nómina porque se amparan en el número de empresas con el impuesto sobre nómina. ¿Sí me explico? O sea, no podemos paralizar esto, y yo te puedo decir que casi todas las contribuciones, la que me toca, y si pongo es un buen paro, se la pueden declarar inconstitucional. Derecho, impuesto y demás. Entonces, yo no es una parte de estar en una retórica ni en un debate, ¿verdad? Porque no soy de la retórica, pero simplemente decirte que esta verdad, o sea, finalmente no tiene un fundamento de constitucional, como usted lo señala, de que está comprometido. El alcalde también, quiero declararlo que bondad o ciudad en el servicio de los públicos lo tiene que prestar la ciudad. Bondad o ciudad. Hoy en día está la fuente de financiamiento del Estado, está establecida en él, está claro su uso y destino, que es para este tipo de cosas. Mi propuesta concreta en este caso es, ¿por qué no suben el predial y eliminan las cuentas? Bueno, eso ya es otro tema, ya por respeto y debido a usted. Pero, visto que realmente que se avance la participación, nada más no me quedó claro la parte del Congreso, y esta parte sí es muy importante, porque la ley de ingresos trae una partida y sí la solicita el Congreso. Entonces mi pregunta es, el Congreso por cualquier razón, por estas razones como las que usted planteaba, por decreto de alguien que le ocurre y por razones ajenas a lo razonable, a mí lo que me preocupa es la fragilidad de esto. El Congreso en unos años decide que una ley de ingresos ya no la pasa porque no le da, ¿qué pasa? Eso es lo que a mí me interesa. Traemos una discusión un poco larga para el tema, le mandamos el texto jurídico para el mismo. Hay algunos artículos que hacen extender el interés superior, el derecho del ciudadano, que a nosotros nos hacen respetar la autonomía del municipio. Y lo que los ayuntamientos aprueben, al final del día el Congreso seguramente termina acatándolos, pero yo creo que es una mesa distinta al tema. Con mucho gusto que pasamos información al respecto. Yo te pedí que por favor continuar con la tarea que tiene cerca de 3 horas esperándolo en videoconferencia. Gracias. Rodolfo, buenas tardes. Muy bien, gracias. Si nos puedes ayudar con sus preguntas.
inicial y de la elaboración del proyecto de dictamen de esta comisión. Entonces, sin más, pues nos agradecemos mucho y nos veríamos aquí el próximo miércoles a la 1 de la tarde. Este miércoles, sí. Lo que actualmente tienen como luminarias LED, les vamos a pedir que esas no se compren. Esas tendrán un tiempo de vida todavía. ¿Cuál es? No sabemos. Habrá un estudio para eso y en su momento, poniendo sin conceder que salga positivo el dictamen en la comisión, a otra autoridad les tocará definir si las cambian a nosotros que si duran todavía 4, 5, 7 años o 3, hay que agotar el uso de la preparatura o 40. Y esos temas, como esos, tenemos otros que nosotros no ventilamos aquí en estas reuniones, pero ustedes van a ver o van viendo cuando se estén logrando los proyectos, cuando se proyectan algunos cambios que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a exigir la licitación de ambas cosas para asegurar que el ahorro sea a la brevedad posible, que sea el mayor ahorro, que el ahorro se le quede al municipio, no por poner otro comisionado. ¿Y el tiempo aproximado para todo el proceso para que esa parte sí nosotros no podemos intervenir en el tiempo aproximado, no podemos verificarlo, pero ya dependerá de las empresas cuando existen a las cuales sí se busca por tal de ganar una ventaja competitiva. no, pero la bueno, eso es cierto. Ustedes decían que íbamos a caminar hace un mes y así seguimos todavía, así que no tenemos esa información. Ese es un tema que nosotros discutiremos en la comisión y ya les informaremos. Ya quedó grabado, con eso es suficiente para nosotros, nosotros les discutiremos al interior del tema de la comisión. Muchas gracias, buenas tardes.